Muy buenas tardes, mi nombre es Lilian Cárdenas, soy instructora del Centro de Industria y Construcción Regional Tolima. Desarrollo esta actividad precisamente para los técnicos en dibujo arquitectónico de articulación con la media. La temática que vamos a desarrollar en este caso son los principios ordenadores de la arquitectura y el diseño. Entonces vamos a hablar un poco acerca de la definición, los conceptos y el uso que se le puede dar directamente a estos principios. El objetivo de los principios ordenadores, entonces vamos a leerlo textualmente. Estimado aprendiz, en el siguiente documento explicaremos el por qué es importante la identificación de los principios ordenadores para el diseño y la arquitectura. Estos principios se usan tanto en la estructuración de propuestas de diseño como en el desarrollo de presentaciones tales como diseños de proyectos, diagramación o infografías, diseño espacial y de distribución. En este caso y en esta oportunidad también podemos hablar que no solamente estamos ligados a un diagrama en específico, sino que realmente están abarcando estos principios todo lo que son las composiciones gráficas de un diseño en general. Inclusive podemos estar disponiéndolos en elementos gráficos visuales de composición volumétrica. Bueno, todos los principios que veremos a continuación se pueden aplicar a diferentes áreas. En este caso, entonces podemos identificar que no solamente tiene que ser orientado a lo que es la arquitectura, sino que de alguna manera u otra lo aplicamos a diferentes áreas. En este caso, el primer ejemplo que tenemos son las famosas infografías o artículos de revista. Para que ellos dispongan de un diagrama de composición que se vea llamativo, pues obviamente tenemos que establecer un parámetro de composición, un orden. Entonces vemos acá unos referentes gráficos de otras temáticas. También lo disponemos directamente en lo que son los proyectos de presentación o en la presentación de proyectos, como lo definí aquí en nuestra presentación, nuestra diapositiva. En este caso vemos dos referentes donde lo que hacemos es por medio de imágenes mostrarle a nuestro cliente el cómo puede llegar a funcionar ese proyecto sin haberse realizado. Algunas veces estas imágenes nosotros las hacemos con un previews para que pues obviamente podamos convencer a nuestro cliente de nuestro proyecto. También en el diseño interior, todo lo que son diagramas de luz, composición, inclusive aquí en la imagen vemos cómo por medio de elementos visuales se ve un orden impecable en el diagrama de los cuadros, en el tema de los materiales. ¿Sí? Entonces de alguna manera u otra tiene que haber una combinación de colores, de texturas, de formas, de luz que sirvan para que nuestros espacios se vean armónicos. También tenemos un ejemplo en el diseño de oficinas, esto en cuanto al mismo diseño interior. Entonces vemos cómo dependiendo del tipo de oficina nosotros podemos disponer de ciertos materiales que también hacen parte de esos principios, la forma en la que organizamos y disponemos para que tengan una función visual de perceptividad. Entonces obviamente hace que las personas se sientan muchísimo mejor. Dentro de los espacios públicos, entonces vemos este referente que lo que hace es identificar cómo por medio de baldosas de colores se hace se hace un diagrama disponiendo pues espacios que sean mucho más llamativos para las personas que van a habitar en ese espacio público. No deja de ser ese espacio público plano, un poco más sencillo, neutro, para tener una configuración de plataformas en madera, elementos en baldosín, las mismas secciones donde se están sentando la persona que está acompañando el espacio público, pues que no solamente sea un espacio sencillo, básico, sino que tenga algún elemento que llame la atención, que inclusive los niños puedan jugar con esas franjas de color. En los proyectos en general, la función llamativa de los colores, no siempre la materialidad está dispuesta a no tener un uso en general, ni solamente estructural y solamente funcional, sino que de alguna manera tiene que ser armónico, tiene que ser bello. También lo vemos en el diseño urbano. En general siempre tenemos una sección
donde están las vías, una organización visual, vías, espacio público, las conectividades, inclusive los mismos volúmenes que se disponen en los sectores construidos. Como tal, vamos a definir qué son los principios ordenadores. Según el libro de Frank Ching, él nos dice, el orden no se refiere tan solo a la regularidad geométrica, sino también a aquella condición en que cada una de las partes de un conjunto está correctamente dispuesto en relación con el resto, de manera que produzca una organización armoniosa. Es decir, que nosotros no solamente podemos disponer de una sección puntual, es decir, necesitamos, si vamos a estar en un espacio, si vamos a disponer un espacio interno, entonces no vamos a decir solamente necesitamos 5 sillas, 10 mesas, no, todo tiene que tener una diagramación compositiva, una función por color, algo que para la persona que llegue sea muchísimo más llamativo, como lo dice acá, que sea organizado y armónico. También dice, el orden carente de diversidad puede desembocar en monotonía y hastío. La diversidad sin orden puede producir el caos. Es decir, lo que él nos quiere manifestar es que definitivamente si nosotros somos muy monótonos en algo, pues la gente se va a aburrir y no va a ser algo que llame la atención. Al no haber una diversidad que permita que sea diferente, que sea llamativo, pues obviamente no hay algo que me funcione a mí como diseñador. Y lo hablo no solamente en la parte construida, sino en todos los campos, en el área visual. Es como para las personas que quieran hacer páginas web, también aplica para los que quieran estudiar multimedia. O sea, el diseño de composición se basa prácticamente en todas las áreas. También dice que los principios o los siguientes principios de ordenación se consideran como artificios visuales, es decir, lo que nosotros vemos, que permite la coexistencia perceptiva y conceptual de varias formas y espacios de un edificio dentro de un conjunto ordenado y unificado. Hay unos principios básicos, hay unos principios que finalmente nos estipulan algo que se llama el orden, la armonía, y Vitruvio también nos dejó unos conceptos que inclusive en sesiones anteriores lo hemos visto, donde hemos hablado de Vitruvio, que él hablaba de que era útil, que era bello y que era firme, ¿no? Que tuviera una dureza en cuanto al proyecto de construcción. Entonces vamos a arrancar con el primer principio ordenador, que en este caso es el eje. El eje se define como esa recta definida por dos puntos alrededor de la cual acaba de disponer formas y espacios de manera simétrica y equilibrada. En este caso, nuestro eje, tenemos dos ejemplos acá de eje. El primero a mano derecha, donde vemos una persona que está dentro de una sección interior. Sí, es un interior, pero entonces vemos cómo el eje lo marcan por una franja de color. Supongo yo que esto debe estar alrededor del edificio y permite una franja de entrenamiento pues a las personas que llegan a su oficina demasiado temprano. O también tenemos la otra imagen, que es un eje peatonal que se dispone con los senderos de espacio público. También tenemos acá, a manera muy general, a manera más urbanísticamente hablando, un eje visual que se dispone en nuestra sección del Arco del Triunfo, que inclusive aquí lo vemos como tiene diversos ejes radiales que llegan a un punto central. ¿Listo? Entonces, eje es esa línea que nosotros vemos, es esa circulación que abarca un punto a otro punto en específico. Son los famosos pasillos, son las famosas circulaciones lineales. Los ejes determinantes o determinales de un eje valen tanto para enviar como para recibir el empuje visual. Es decir, estos elementos pueden ser, primero, puntos en que el espacio esté marcado por elementos lineales o formas construidas desde un área central, es decir, algo que me está llevando a otro punto en específico, entonces algo que me llama la atención. Hay otro tipo de eje que son cuando los planos verticales, como la fachada simétrica de un edificio, aparecen planos abiertos, es decir, es un recorrido obligatorio, ¿sí? Que me encajona entre un espacio y otro. Ese es otro tipo de eje, entonces los vemos en los pasillos de los colegios, en los ejes de los hospitales, en las oficinas en general. ¿Listo?
También existen otro tipo de ejes un poco más abiertos, que son de espacios definidos, que estos espacios definidos son convenientemente, es decir, nosotros hacemos recorridos puntuales para que pues obviamente la gente se obligue a pasar por ellos. Entonces tenemos las famosas escalinatas, las circulaciones peatonales o los senderos peatonales. Entonces esto también es otro tipo de eje. En algunos casos los senderos peatonales han sido marcados por personas que han recorrido por ese espacio sin necesidad de que tenga algún tipo de acabado, es decir, una línea que siempre se ha marcado en el espacio público. Un ejemplo que podemos tener de referencia es, por ejemplo, las personas que viven en senderos de campo, que puede que no esté pavimentada la vía, pero sabemos que es nuestro eje de circulación porque tiene esas líneas de recorrido. Ya inclusive no hay césped que esté alto, sino que se ve la tierra por donde caminamos constantemente. Entonces esos son los ejes convenientes. Otro tipo de ejes son los que marcan esos espacios que se abren al exterior, pero que de alguna forma nos están guiando a un paisaje en específico. Entonces, ya sea un paisaje cercano, como lo vemos acá en la última imagen, que lo que quiere es guiarnos directamente al edificio en el Vaticano, o la vía que tenemos nosotros acá por el sector de Venecia, que lo mismo es un eje encaminado, que prácticamente lo que hace es que tenemos que recorrer por esas zonas porque obligatoriamente es en nuestro recorrido, o por un eje peatonal. ¿Listo? Nuestro siguiente término es la simetría. La simetría la definimos como la distribución y organización equilibrada de formas y espacios equivalentes en lados de una recta o plano de separación o respecto a un centro de eje. Es decir, que nuestra organización es completamente igual un lado del otro, que cuando nosotros los separamos por medio de una línea recta, pues vemos que al costado, los dos costados, es completamente igual. Entonces aquí tenemos varios referentes donde si nosotros partimos a la mitad nuestra imagen, pues vamos a tener una simetría visual. Esto lo vemos muchísimo, por ejemplo, en el tema de los panópticos. Antiguamente se construían las cárceles que fueran con las mismas áreas y los mismos espacios determinados a cada lado. También lo vemos en los colegios, que muchas veces son elementos repetitivos en cuanto a composición. También lo vemos en casas o en conjuntos residenciales cuando vemos que una se repite igual a la otra, entonces son simetrías de composición, que algunas veces lo que cambia es la posición de los elementos. Ejemplo, en una casa que las dos sean iguales, lo único que va a cambiar es la posición de la cocina hacia los costados. También tenemos algo que se llama la simetría interior, es decir, nuevamente que si separamos por una línea recta pues el espacio, vamos a encontrar que son completamente iguales al lado y lado. Otro término que debemos conocer es la jerarquía. Entonces llevamos eje, simetría, jerarquía. En la jerarquía tenemos articulación de la relevancia o significación de una forma o un espacio en virtud de su dimensión, forma o situación relativa a otras formas y espacios de la organización. Bueno, este término es un poco confuso en cuanto a la definición como tal, pero es la definición que Franchin nos da, donde dice que la articulación de la relevancia, es decir, algo que se llame la atención, en cuanto a su dimensión, forma o situación relativa. Cuando hablamos de dimensión estamos hablando de tamaño, estamos hablando de forma y estamos hablando de ubicación. ¿Listo? Entonces acá tenemos jerarquía por su forma, entonces lo tenemos en la parte superior. Todos los edificios tienen una forma de composición rectangular, y tenemos uno que está llamativo, que cambia un color, que es el blanco, un blanco más o un tono más plateado, más blanco, y el resto sí es completamente de forma cuadrada, de forma rectangular. ¿Listo?
Otro es una jerarquía por color, es algo que llama la atención en medio de un sector en específico. Algo, por ejemplo, si nosotros tenemos, si lo miramos en nuestros zapatos, supongamos que tenemos blancos, negros, azules, pero tenemos uno solo rojo, uno solo amarillo, ¿sí? Entonces es eso que cambia o que tiene una relevancia o una importancia diferente por color. El otro es la jerarquía por ubicación, entonces vemos acá el ejemplo del Central Park, todo está hecho en concreto, es una ciudad bastante densa, mientras que por ubicación tenemos un espacio verde completamente arborizado que es este parque. Y el otro es por tamaño, algunas veces por tamaño y en este caso también por forma, no solamente por tamaño, todas las casas alrededor, los proyectos alrededor tienen una altura mínima y este pues tiene una altura superior. Otro referente que tenemos es este, que hablamos acerca, otro principio que diga es el ritmo. El ritmo es un movimiento unificador que se caracteriza por la repetición o alternancia modulada de elementos o motivos formales que tengan una configuración idéntica o diversa. Es decir, es un movimiento en la fachada o en las formas que permite que no todo se vea completamente plano, sino que de alguna manera u otra tenga un movimiento, como lo define él, como un ritmo, que tenga una secuencia específica, porque podemos tener un movimiento, pero todo moverlo hacia el mismo costado. Entonces acá lo que hacemos es, como la música tiene sus tonalidades, entonces lo mismo pasa con la arquitectura. La pauta dice línea, plano o volumen, que por su continuidad y regularidad sirve para reunir, acumular y organizar un modelo de formas y espacios. Es decir, la pauta son esos espacios que no son solamente continuos, sino que ayudan a organizar de alguna manera u otra una secuencia de formas. Son esos vacíos que nosotros dejamos intencionalmente en nuestras composiciones para que haya una, digo yo, como una secuencia espacial, un movimiento, un ritmo, sí, que sea mucho más armónico. Entonces acá en este caso vemos tres ejemplos, uno de espacio público donde vemos que hay unas líneas de separación en el piso que nos comunican sobre ese espejo de agua. En el siguiente vemos como la luz es quien permite que se vean esas pautas intermedias y en el último vemos como esas pautas permiten que hayan unas separaciones lineales, de manera vertical, con una estructura en acero y con una, fachada en vidrio. El último, de nuestros principios es la transformación. La transformación es el principio por el que una idea estructurada u organización arquitectónica puede modificarse a través de una serie de manipulaciones, es decir, qué cambios podemos hacer para que haya una transformación. Algunas veces estas transformaciones son unas condiciones específicas que puede a que cambie totalmente o simplemente a que haya un cambio mínimo. ¿Listo? Entonces acá en nuestro referente vemos cómo tenemos un espacio antes y cómo por medio de ciertos materiales, cambiando ciertos materiales, entonces, la escalera la cambiamos de madera a aluminio y vidrio. Vemos que la fachada posterior le colocamos un elemento en madera por toda la pared y entonces permitimos que ahora ahí esté nuestro televisor. También cambiamos los tonos, cambiamos el tipo de cortina que hizo que fuera el espacio mucho más llamativo. ¿Listo? Otro ejemplo de transformación, entonces lo vemos acá en un espacio de nuestras cocinas. Entonces en nuestra cocina lo que hicimos fue cambiar el tipo de lavaplatos que estábamos usando, los elementos que están en los colores de la parte de abajo de nuestros muebles de la cocina. Bueno, ¿en qué momento usamos estos principios en una presentación? Si nos vamos a una presentación de proyectos, y esto lo digo porque a partir de este ejercicio siempre espero
que el diagrama sea parte de la organización estructural, no solo de sus composiciones arquitectónicas, sino también de sus composiciones en cuanto a las presentaciones que vayan a hacer en la formación, es decir, la paleta de color que en este caso utilizo siempre va a ser un fondo blanco que permite que visualmente pues, la persona pueda identificar los textos. De igual manera, entonces vamos a explicar un poco en qué momento podemos usarlos al momento de hacer una presentación. Entonces podemos decir que los principios ordenadores nos ayudan a definir en teoría lo que vemos en todo momento, la forma en que organizamos incluso nuestra mesa de trabajo, nuestros espacios, nuestro cuaderno de apuntes, incluso esta presentación, la diagramación que se hizo con las imágenes se presentarán una a una sin ser un obstáculo de la otra, es decir, al momento de usar una animación, al momento de usar un texto, todo tiene que estar muy dispuesto visualmente para que sea llamativo. Entonces, si aprendemos a distinguirlos, pues logran ser parte de nuestro vocabulario de diseño. Otro ejemplo que tenemos, y esto va ya directamente a las presentaciones de las infografías, entonces vemos acá como hay un eje en la parte superior, como hay un eje también en la parte lateral izquierda. Bueno, aquí siempre espero que ustedes vean otro elemento. Me tomo como un tiempo, pero ustedes traten de ver en esta infografía qué otro elemento ven, otro principio ordenador ven. ¿Listo? Bueno, entonces también vemos una jerarquía por tamaño, es decir, tenemos un plano que es mucho más grande que los demás. Entonces acá lo marcamos para que ustedes lo identifiquen. Y finalmente tenemos un ritmo de composición con la disposición de las plantas que se colocaron en la parte de abajo. Entonces vemos como un movimiento corto también permitió que hubiera un diagrama. Entonces, ¿qué otro principio identificas tú? Si llegan a ver otro principio, pues entonces me lo comentan. Bueno, nos vamos entonces ahora a la actividad. En relación a la temática que acabamos de desarrollar, vamos a hacer dos actividades. La primera es un ejercicio de creatividad, es un ejercicio de transformación. Entonces, en una hoja de papel tamaño carta, bueno, aquí en este caso, si lo van a hacer con franjas de origami, claramente pues tiene que ser un formato totalmente cuadrado, que es el formato origami. Pero si lo van a hacer solamente en formato tamaño carta, como lo pasa con los barcos, por ejemplo, pues obviamente no necesitan que esté en todo el formato en tamaño rectangular. Bueno, en este caso vamos a hacer 5 elementos, 5 cosas, 5 figuras. Yo acá puse un ejemplo: avión, barco, abanico, flor, cubo, ¿sí? Las formas que ustedes quieran, las que a ustedes más les llamen la atención. Anexo a este video voy a compartirles un PDF con varias opciones de origami, como con los paso a paso, pero la idea es que cada uno tenga 5 figuras. Estas 5 figuras las deben entregar en la siguiente clase y pues ya les explico cómo más haremos parte del ejercicio. El segundo ejercicio es un ejercicio de creatividad volumétrica y en este caso lo haré para ver cómo está el sistema de identificación. Deberán realizar una maqueta esquemática donde representen al menos 3 principios ordenadores, ya sea ritmo, simetría, eje, transformación. ¿Cuáles son esos 5 principios, esos 3 principios que ustedes van a utilizar? De igual manera, vuelvo y lo repito, anexo a esta presentación les compartiré un PDF donde tendrán un material para disponer de más principios que de pronto les pueden ser útiles en caso a que quieran utilizar algo más. Los principios generales, los básicos, son los que acabamos de ver en nuestra presentación.
En este caso, el formato base que van a utilizar es de 20 centímetros por 20 centímetros. La altura máxima de ese volumen también es de 20 centímetros. La base, en este caso, la base, el material base que van a utilizar es un cartón respaldo, que es decir, un cartón de caja puede ser, o si quieren utilizar cartón paja lo pueden hacer, o si quieren utilizar un cartón industrializado también lo pueden hacer, o si quieren usar madera, que algunas veces también me lo preguntan, también lo pueden hacer, pero pues el cartón respaldo es una cajita que ustedes ya no utilicen, que pues que obviamente no sea muy débil, traten de cortarlo por una parte donde esté como que todavía esté bastante grueso, que todavía esté resistente, ¿listo? El material del volumen como tal es libre, lo pueden hacer con hojas de papel, lo pueden hacer con hojas de color, lo pueden hacer con cartón, lo pueden hacer con cartón paja, con plastilina, aunque no es lo ideal, con palos de balso, por eso pongo estos referentes, con madera, como ustedes lo quieran hacer. Sin embargo, máximo en la cantidad de materiales, solo pueden utilizar dos materiales, o madera y cartón, o madera y papel, o papel y cartón, dos materiales nada más. Una aclaración muy exigente, tengan muchísimo cuidado con los pegues de la maqueta, traten de que no haya un pegamento sobrante, traten de que los cortes sean muy precisos, no siempre soy muy analítica al momento de revisar la actividad en cuanto a los cortes. Si ven que de pronto cortaron el cartón paja, porque suele pasar que el cartón paja, el corte del bisturí no fue muy preciso, entonces con una lima o una lijita pueden, con una lima de uñas, de esas amarillitas o grises, pueden pasar un poquito sobre el cartón y ella le va a quitar ese desperdicio sobrante de la mala cortada con el bisturí. ¿Listo? También dice que máximo 2 colores. Ejemplo, si utilizan papeles de color, entonces que sea amarillo y blanco, negro y rojo, bueno, solo 2 colores en este volumen. ¿Y cómo lo vamos a revisar? La metodología de evaluación será por medio de una sustentación, es decir, cada uno va a presentar su volumen, va a presentar sus figuras y vamos a realizar una lista de chequeo. En esa lista de chequeo se va a revisar directamente si cómo están los cortes, cómo está el tipo de pegamento, cómo está la realización, los conceptos, la identificación de los conceptos, es decir, ustedes hacen la maqueta, pero en la maqueta me van a contar cuál es el objetivo de esa maqueta. Entonces tiene un tiempo de sustentación y el orden de presentación es por sorteo, es decir, llevo una bolsita, en ella coloco los nombres de todos y empiezo a llamar por orden de sacada del papelito. ¿Listo? Entonces, cualquier inquietud que tengan respecto a la actividad, respecto a la temática como tal, estaré muy atenta por los grupos de trabajo para poderlos apoyar. Espero que esta información haya sido muy valiosa para ustedes. Cualquier inquietud que tengan en relación a la actividad, pues estaré muy atenta, vuelvo y lo repito. Muchas gracias y les deseo una feliz tarde.